Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hola amigos, buenas tardes. Qué placer este domingo. De nuevo estoy muy feliz. El domingo anterior con el tema del inicio del año escolar y el tema del horario, ustedes recordarán el homenaje que le hice al doctor McDonald, el amigo que se murió, que tanto ayudó a la educación de este país. Pero he tenido una semana pensando en el día de hoy que me iba a encontrar con ustedes de nuevo. Siempre estoy pensando en ustedes. A veces pienso si yo podré llegar al corazón de ustedes como yo quisiera llegar. Y sé que muchas veces lo logro. Aún aquellos países donde tengo amigos que nos ven. Nos ven después en YouTube o nos ven en Facebook. Pero siempre pensando en ustedes, porque su maestra está aquí para ustedes. Así que bienvenidos a Coloquios con Jacqueline Malagón. Hoy yo creo que ustedes van a apreciar en demasía lo que va a ser el programa de hoy. Cuando digo que invité a mi invitado de hoy pensando mayormente en los docentes, en los directores, también pensé en los padres. Pero el tema de hoy es un tema de extrema importancia cuando hablamos de la escuela. Y cuando hablamos de la escuela tenemos que pensar cuál es el único propósito de la educación. ¿Cuál es la misión de la educación? ¿Para qué existe la educación? Ustedes saben que yo les digo que lo único que la educación es, tiene que ser y será, es que los niños aprendan. Entonces, pensando, hemos tenido gente que nos habla, porque hay diferentes maneras de enfocar cómo se aprende, cómo se enseña, pero hoy yo creo que es un privilegio para mí y para ustedes que nos están viendo, el invitado de hoy, porque cuando se habla de neurociencias, y no voy a hablar de neurocirugía porque es neurociencias, estamos hablando de que el tema de hoy es las neurociencias y el aprendizaje. ¿Y a quién voy yo a invitar para hablar de ese tema? Solo hay uno. El amigo, el colega de muchos años, que más que amigo, más que médico mío, es mi amigo. Muchas veces mi hermano ha estado aquí, ustedes lo han visto. Estoy hablando del distinguido, prestigioso doctor José Joaquín Puello. José Joaquín, qué placer. Gracias por esa presentación. Bueno, mis queridos amigos, hoy tenemos un programa, Jacqueline y yo, la pongo en primera persona. No. Tú eres la estrella, ¿eh? Mis invitados son las estrellas. Sí, porque la verdad que el programa de hoy tiene una finalidad muy especial. Y esa finalidad es, en unos breves minutos, porque una hora a veces es muy corta, tratar de explicar la relación íntima que hay entre el aprendizaje y la neurociencia. Y hoy vamos a hablar de las bases del aprendizaje. El preámbulo que voy a hacer, ustedes lo conocen mejor que yo, el primer axioma es claro. ¿Qué nos hace seres humanos? El pensamiento. Pero lo que realmente hace que el cerebro se desarrolla es el aprendizaje. Entonces esa es la primera lección. ¿Por qué aprender es tan importante? Bueno, sabemos que hay estudios que nos dicen que si ustedes toman dos niños de 4 a 6 años y hay uno que está aprendiendo y el otro no, este que está aprendiendo está madurando sus neuronas y crecen más rápidamente. Lo que quiero decir con esto, que no es solamente el aprender y el leer y escribir importante, no. Lo importante es que el aprendizaje es lo que el cerebro necesita para poder madurar y para poder crecer y finalmente desarrollarse. Entonces ese es el primer axioma que les quiero dejar y pasar inmediatamente. Yo sé que Jackie me iba a hacer la pregunta, pero yo me la voy a hacer yo mismo. Miren, yo he traído el cerebro humano aquí. Yo me asusté cuando tú pensé si será de un muerto. Me dijiste, no es un muerto. Este es un cerebro plástico, pero exactamente como ustedes lo están viendo aquí,
es el cerebro de nosotros, inclusive casi pesa igual que el cerebro de nosotros. ¿Qué es lo importante de conocer sobre este órgano y el aprendizaje? Bueno, la primera herramienta que tiene el cerebro para el aprendizaje se llama plasticidad. Eso quiere decir que desde el momento que un niño comienza a aprender, el cerebro inmediatamente sus neuronas se activan. Y al activarse, la plasticidad es lo que consolida, por decirlo así, la función de las neuronas. A la pregunta de cuántas neuronas hay más o menos 100.000 millones de neuronas, pero mucho cuidado, la gente piensa que todas están en el cerebro. No, mis queridos amigos. La mitad de las neuronas de nosotros los seres humanos está en ese pequeño órgano que está ahí. Ese es el cerebelo izquierdo, bueno, quita el derecho. Ese pequeño órgano que es el cerebelo tiene la mitad de las neuronas que tenemos dentro del cráneo. Entonces quiero comenzar con esto porque inmediatamente nosotros hablamos de la plasticidad del cerebro y el aprendizaje, tenemos que recurrir necesariamente a la memoria. Sin memoria, mis queridos amigos, no hay aprendizaje. Les pongo un ejemplo. ¿Puede un paciente con un Alzheimer avanzado o con una demencia avanzada aprender? No puede, porque no tiene memoria. Entonces la memoria es la herramienta que utiliza el cerebro para realmente poder crecer y poder dirigir nuestra vida. José Joaquín, ¿hasta qué punto el maestro que está en una escuela de pedagogía, hoy en día ya se estudia neurociencia, en mi época no se estudiaba, ¿hasta qué punto puede o debe el currículo de una escuela de educación insistir de manera que se entienda eso que tú estás diciendo? Bueno, la respuesta es simple, es que lo que vamos a decir obviamente en términos, también como yo le decía ya que antes de entrar aquí, en términos coloquiales, para que ustedes puedan entender de qué se trata esto. Entonces, el maestro debe conocer qué parte del cerebro él está usando con sus alumnos. Se lo voy a enseñar ahora. Miren, este es el cerebro humano por dentro. No sé si ustedes lo ven perfectamente bien. Hay una zona aquí en el cerebro humano, que ustedes la pueden ver perfectamente, la pueden ver, que es esta zona de aquí. Esa zona se llama el hipotálamo. Ese es el órgano principal de la memoria. Para decirlo en términos latinos, ese es el locus, el sitio de la memoria. Y ahí es donde van todas aquellas cosas que un niño debe aprender, finalmente terminan en esa parte del cerebro. Ese es un tema interesante porque el hipotálamo ha sido conocido por muchos años como el órgano realmente del aprendizaje. Sin memoria, nosotros no podemos realmente ser seres humanos. Lo interesante de esto, Jackie, es que el hipotálamo funciona mejor cuando estamos en el periodo de aprendizaje. Lo que quiero decir con esto es que la escuela o las escuelas es esencial para el desarrollo del cerebro humano. Entonces, mis queridos amigos, esa es la primera lección. Ustedes mandan a los niños a la escuela, no solamente para aprender mamá me ama, no, es para que este órgano tan especial de la memoria de nosotros, porque un ser humano sin memoria no es un hombre. Entonces la memoria empieza a consolidarse desde el mismo momento que el niño entra a la primera sala con sus profesores. Pero yo me acuerdo en conversaciones que hemos tenido con los colegas nuestros, lo que yo llamo los cachanchanes míos, ¿no? Que nos reunimos aquí o donde sea, y tú nos hablas de cómo el niño desde el vientre empieza a desarrollar, cuando está madurando en el vientre de la madre el cerebro, cómo ya va las neuronas creciendo, desarrollándose, y lo que eso significa para el aprendizaje, porque tú nos hablabas de que eso sucedía desde antes de nacer. Mucho antes. Obviamente esto ha sido bien estudiado. No sé si ustedes saben, y bueno, y si no lo saben se los digo en una sola frase,
Nosotros podemos ahora entrar al útero de una madre que tiene un niño, un bebé que tiene 6, 7 meses y operar al bebé. Electrodos electroencefalográficos puestos en el cerebro de ese bebé que está dentro del útero de la madre. Cuando ella habla, él la escucha. Quiere decir que el bebé que está en el intraútero escucha la voz de la madre. Y no solamente eso, hay científicos, neurocientíficos que piensan, y yo estoy casi totalmente de acuerdo que es así, que el niño puede interpretar y oír el pensamiento de la madre. Yo te voy a decir algo. La vez que el gobierno de Israel me invitó, me pasé 10 o 12 días, no solamente en Tel Aviv, sino estuve hasta en los lugares santos, y llamada Melo me acompañó. Yo me di cuenta de que la educación en Israel, que es el país que más premios Nobel ha producido, empieza en el vientre de la madre. Y eso es tan cierto en mi experiencia en ese viaje, que yo entendí cómo mi nieto más joven y el penúltimo, hoy en día uno es violinista y el otro es pianista. Pero cuando nacieron, estudian, por supuesto son profesionales y uno está terminando. Cuando te digo, la música ha sido su pasión. Empezaron a los 3, 4 años. Uno a estudiar violín y el otro piano. Pero cuando nacieron, yo fui al nacimiento y me pasé 3, 4, 5 meses. Y yo tenía el niño y mi hija dormía y yo lo cargaba y le daba. Y cuando el niño gritaba, en ese entonces fue que yo conocí que había los videos de Baby Mozart, Baby Tchaikovsky, Baby Beethoven. Y yo me sentaba frente a la televisión y le ponía eso porque mi hija me decía, ponle la música, que lo tranquiliza. Y ese niño gritaba porque estaba mojado, porque no le daba lo que... Y desde que oía la música, porque cuando estaba en estado, oía inmediatamente la música, se calmaba. Yo no sé si dentro se calmaba, Sí. pero cuando yo lo tenía, estoy hablando de semanas, Sí. 2, 3 meses de nacido, y yo ponía a Andrés o a Adrián frente a la televisión a ver Baby Mozart que estaba tocando, y había una orquesta, etc. Y ese niño se tranquilizaba. Eso que tú estás diciendo, yo lo viví de esa forma. Bueno, pudiéramos decir, Jacqueline, para reafirmar lo que tú estás diciendo, la única cara que el niño de 3 minutos de nacido, la única cara que él conoce es la de la madre, porque ha recibido constantemente los impulsos de la madre, pero conoce, no es un término irreal, no es virtual, no. El niño acabado de nacer conoce a su madre, es la única cara que conoce. ¿Cuándo eso cambia? Bueno, si tú le cambias la posición de la cara de la madre, el niño no la va a conocer. O si el niño está en ese momento, lo tiene en los tetras, agarrado por los pies, y le está dando una nalgadita. Cuando él está boca abajo, no reconoce a la madre. Una vez los tetras lo endereza y él ve a la madre, la conoce y realmente hace el gesto de acercarse a la madre. Entonces, volviendo al tema, este tema es importante porque en este órgano que está aquí, se lo voy a anotar aquí con el lápiz, ese órgano es el tallo cerebral. Para ustedes, mis queridos amigos, la verdadera vida de nosotros, el soporte vital de nosotros los seres humanos, está en este órgano que se llama el tallo cerebral. ¿Qué ocurre? Ahí dentro hay un filtro, como ustedes lo oyen, un filtro que se llama sustancia reticular activante ascendente. Repítelo más alto, Sí. José Joaquín, para que los docentes y las familias lo oigan bien. Todos los impulsos que llegan al cerebro de nosotros los seres humanos, niños o no, adultos o no, tienen que pasar por un filtro que está aquí dentro, que se llama sistema reticular activante ascendente. Ese es un filtro que hace esa función para que los impulsos que están entrando al cerebro de cada uno de nosotros sean los impulsos que finalmente van a llegar a la zona del hipotálamo, y ahí entonces ocurre la memoria. La memoria tiene 2 grandes nichos. La memoria reciente, que ustedes la conocen muy bien, bueno,
salimos de este programa y dentro de una hora nos vamos a recordar de él. No es dentro de una hora. Probablemente es después, esta noche, cuando nos vayamos a la cama, y entonces hayamos dormido, entonces el cerebro comienza a codificar lo que sucedió en este programa. Esa es la memoria, la memoria reciente, algo que sucedió durante el día. Pero mucho cuidado. Ahora sabemos, y lo que voy a decir es un hallazgo científico que a todos nosotros los que hacemos neurociencia nos ha impresionado, y es que el cerebro hace copia, Jacqueline, hace copia de la memoria. El cerebro copia lo que llegó al hipotálamo, lo copia y lo guarda aquí. ¿Cómo puede un docente entender lo que eso significa para darse cuenta que él está frente a unos niños que están en sus manos para aprender? Sí, bueno, porque enseñando el niño aprende. Yo he acuñado una frase que yo no sé si es mía o sabe Dios, si es de un gran filósofo que no soy yo. Hay que enseñar a leer para aprender y aprender a lo largo de la vida. Hoy en día ya no dicen aprender a leer a lo largo de la vida, dicen aprender, desaprender, aprender, y hay que vivir lo que tú y yo estamos viviendo, porque aprendemos hoy algo y mañana tenemos que desaprenderlo. Pero el maestro que te está viendo, ¿cómo puede entender eso que tú estás diciendo, que él pueda implementar de manera didáctica y no expresa, darse cuenta de cómo está el cerebro del niño en ese momento para hacer la enseñanza de manera que el niño la capte? Bueno, eso lo que significa es que en el curso del programa, cuando Jackie y yo entremos en los factores que nosotros, la gente que hacemos neurociencia, le indicamos a los profesores, y yo he sido profesor toda mi vida, cómo hacer que un ser humano aprenda, está basado en lo que nosotros sabemos. Miren, por ejemplo, la repetición de una enseñanza, de un texto, por ejemplo, o de las primeras palabras, la repetición de ese texto o de esas palabras tienen que pasar por el filtro. Si no pasan por el filtro, no llegan al cerebro. Ocurre que si el niño en ese momento está distraído, el filtro no deja pasar la enseñanza. Entonces el maestro tiene que saber que entre las herramientas que él tiene para que el niño aprenda rápidamente, tenemos que utilizar las herramientas de la neurociencia. Y luego el cerebro se encarga, una vez llega a esta zona del hipotálamo, llega ya codificada la memoria, el cerebro, mis queridos amigos, la guarda y la va a sacar cuando sea necesario. Pero ¿qué hace el cerebro? Hace una copia. No lo sabíamos. Hace una copia. Explica qué significa la copia. La copia significa que parte de lo que llegó al hipotálamo va a ir a esta zona del cerebro, aquí delante. Como un archivo. Como un archivo, en el lóbulo frontal. Esa memoria, mis queridos amigos, es la memoria a largo plazo y el cerebro la guarda. Usted tuvo sus primeras clases de lengua española, por ejemplo, en la primera fase de educación. Hay parte de la enseñanza que se queda aquí a largo plazo para que el niño, el alumno, más tardíamente, cuando él va a requerir de utilizar una palabra especial, después que la leyó y la aprendió y está aquí delante, de aquí es que él la va a sacar, porque es la memoria a largo plazo. Hago un paréntesis para decirles a ustedes lo siguiente. Cuando ustedes, estoy seguro que le ha pasado, han visto una película hace muchos años, no se acuerdan del título ni del actor principal, es porque el cerebro, ahora sí les voy a decir lo que se ha descubierto, cuando el cerebro ya no necesita esa memoria a largo plazo, la borra. Es como si lo sacara del archivo. La saca del archivo para preservar el archivo. Este concepto ahora de la memoria que tiene una copia es un concepto que utilizamos hoy día, está un poco fuera del sujeto que nosotros estamos tratando esta tarde, pero fíjense lo siguiente. Ahora, al saber esto, nosotros podemos entonces estimular la corteza prefrontal
en aquellos pacientes que están teniendo pérdida de memoria. Y ese es un tema, bueno, apasionante desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces, finalmente, Jackie, tenemos entonces el cerebro visto de lado. El cerebro se cubre de una capa muy fina que mide 3 milímetros de espesor. Se llama neocórtex. Traducido al español, quiere decir la corteza cerebral nueva. Esa fue la última que se formó desde el punto de vista antropológico. Y es la capa más fina que está aquí sobre los hemisferios. Como una membrana. Es como si fuera una membrana de 3 milímetros. Ahora, esa pequeña membrana que está aquí en la superficie del cerebro tiene un poder integrador de la memoria. Les voy a poner un caso. Un niño que en la escuela se caiga de un pupitre, tiene una escalera o jugando baloncesto, tiene una fractura de cráneo, hace un hematoma sobre el hemisferio cerebral y esa capa se pierde un poco, ese niño va a tener trastornos de integración de la memoria. Entonces, hoy sabemos que el cuidado de los niños para evitar los traumas craniocerebrales es importante y ese es un conocimiento que los docentes deben tener. O sea, hay que cuidar al niño de que realmente no reciba traumatismos en el cráneo. Eso va un poco más lejos en medicina porque hay enfermedades que los niños pueden tener, por ejemplo una meningitis, una encefalitis, etcétera, y eso obviamente ese niño que ha estado enfermo por una patología traumática o no y va a una clase, el profesor tiene que personificar la enseñanza de ese niño. A ese niño hay que darle mayor atención. Fíjate, José Joaquín, si hoy en día se habla de la enseñanza personalizada, oyéndote pienso, ¿hay alguna relación o puede producir eso un impacto que afecte la salud mental? El niño que se hizo un chichón, como decimos vulgarmente, o se hizo una herida y lo cosimos en la cabeza. ¿Podría eso influir de alguna manera? Y no quiero cambiar el tema, pero ¿podría eso influir en alguna manera en que afecte la salud mental del niño? Porque yo soy una que he estado trabajando con los senadores o con grupos de senadores que me invitan a una sesión, si yo soy médico ni mucho menos, y están hablando de la salud mental, que van a cambiar la ley de salud mental del 2006 del presidente Fernández, y hablan generalmente, y ahí hay psiquiatra, ahí hay médico, y ahí hay psicólogo, y está el defensor del pueblo, y está el director de Najayo, está el director de La Victoria, está el director de penitenciaría, y lo que hablan es de el remedio, la cárcel, la consecuencia punitiva, etc. Y yo siempre digo, cónchale, pero qué tontos, no piensan en la parte remedial. Por eso te hago la pregunta. Y no quiero, eso lo vamos a tratar en el próximo, no en el próximo segmento, en el próximo programa de la semana que viene, porque tú sabes que la prensa hoy en día tiene el tema de la salud mental de una manera increíble, no solamente aquí en República Dominicana, pero como nos importa a ti y a mí, República Dominicana, aquí está siendo un issue en la prensa y todo el mundo está hablando de salud mental. Jacqueline, ese es un tema que nosotros manejamos muy frecuentemente. Tiene muchas aristas, pero voy a comenzar diciendo lo siguiente. El cerebro humano, nuestro cerebro y el de los niños es exactamente igual que el de nosotros. Es el órgano que nos mantiene vivos. Es el órgano que predice lo que nosotros vamos a hacer. Eso es lo que yo quería que tú dijeras. Es el órgano del aprendizaje, el órgano de la memoria. Es el órgano que se conecta con los otros seres humanos. Ustedes se sorprenderían si yo les dijera que un niño de 5 años tiene neuronas que se van a conectar con el niño que está atrás o con las neuronas de la maestra. Se llaman las neuronas especulares. Entonces, este órgano es el órgano principal de nuestra vida. Ahora bien, tiene columnas importantes. Como si fueran pilares. Pilares importantes.
Un pilar importante que los maestros y padres que me están escuchando tienen que tomarlo con mucho cuidado es la alimentación. Se han hecho estudios muy serios en niños que se han alimentado muy mal entre los 2 y los 6 años y niños que se han alimentado muy bien entre los 2 y los 6 años. El niño bien alimentado aprende más rápido. José Joaquín, no hay una relación en cuanto a la buena alimentación. No tenemos que relacionarla necesariamente con los niveles de vulnerabilidad, porque se puede estar claro, en un nivel bajo claro, y tener una buena alimentación. Claro, hay suficientes alimentos en la naturaleza, en la cotidianidad para poder alimentar a un niño hasta los 6 años. Entonces, en cuanto a los docentes, si yo muy frecuentemente enfatizo lo siguiente: el docente es la extensión de la familia. Y a veces, perdón Jacqueline, muchas veces el docente se da cuenta más rápidamente de aquellas falencias psicológicas o conductuales que puede tener un niño. Es que da la señal el niño. En la escuela, la da en la escuela. La de la escuela, la da en el aula. Y si es un buen docente y hay una buena orientadora, porque todas las escuelas tienen orientadores y psicólogos, pero no todas son necesariamente buenas. Y yo estoy muy de cerca con la dirección de orientación y psicología. Estamos haciendo una coordinación han pedido que, lo que yo estoy coordinando, estoy con unos médicos ginecobstetras, porque empezamos con el tema del embarazo adolescente. Entonces yo pienso que las orientadoras tienen que estar ahí mismito, a la mano, para cuando la docente ve un muchachito muy inquieto, que fuñe mucho, que molesta al niño de al lado, que no pone atención, que está virando. ¿Por qué está hiperactivo? Porque hay hiperactividad que uno puede aceptar. Sí. Yo soy hiperactiva, pero hay hiperactividad que te da una señal. Porque el espectro, y aquí se está refiriendo a ese espectro que hoy llamamos el espectro autista. Bueno, el nombre asusta. Más bien es un espectro conductual, que uno sabe que ese cerebrito no está funcionando como debe funcionar. Exacto. Entonces, por ejemplo, un docente ve un niñito, que ese es un tema que tratamos fuera de cámara, Jacqueline y yo, de cuántos minutos se le debe enseñar a un niño para que la atención se enfoque en la voz, en los gestos, en la boca, en la cara, en el caminar del docente. El niño copia. Porque el docente es el modelo. Así mismo, nosotros los seres humanos nos comportamos porque hay un tema que es muy manido, muy conocido. Se sabe, nosotros tenemos una conducta aprendida, y la conducta aprendida de un simple gesto, el niño inmediatamente la absorbe. Pero el docente puede ser el primero que se dé cuenta de un síntoma no de autismo, pero del espectro leve. Por ejemplo, el niño que pierde la concentración a los 5 minutos. Eso es lo que yo llamo la señal. Entonces, las primeras señales. Entonces, de ahí la importancia del docente, que esté bien enterado de qué se trata la neurofisiología. Y eso nos lleva entonces a aquellas señales, aquellas herramientas que nosotros podemos utilizar para enderezar un niño por el verdadero camino del aprendizaje correcto. ¿Cuál es la primera herramienta, Jacqueline? Repetición. Hay que repetir, porque repitiendo la sustancia reticular activante ascendente, el filtro, quizás en la primera enseñanza el filtro no deja pasar la información. El niño está mirando al patio porque ve un pajarito, están jugando otros niños, entonces el niño perdió ese primer estímulo de un tema cualquiera. Mamá me ama, perdió mamá. Entonces, en la repetición es que está el aprendizaje, hay que repetir. Los neuropsicólogos dicen lo siguiente, y los psicólogos educadores dicen lo siguiente: la repetición no puede ser inmediatamente usted entra al sujeto, usted tiene que dejar pasar un tiempo, porque el cerebro va a pedir. El cerebro va a pedir la repetición de lo que el niño supuestamente escuchó.
Y aquí aprovecho para decir, Jacqueline, que aunque el cerebro está dividido por lóbulos, funciones, etcétera, etcétera, sin embargo, en cada acto de nosotros los seres humanos, los 100.000 millones de neuronas que tenemos aquí dentro están activadas. Hoy sabemos que el cerebro se activa completo frente a cualquier estímulo que llegue, ya sea musical, auditivo, visual, táctil, etcétera. Entonces el maestro tiene que repetir y repetir en un espacio de tiempo que no sea inmediatamente para que el filtro deje entrar esa información. Y conjuntamente con eso, hay cosas que nos van a ayudar al docente. Perdona que te interrumpa. Como los maestros nos están oyendo y las familias, pero mayormente me preocupa que el maestro entienda bien esto. Tú sabes que hoy en día se predica en contra de lo que se llama la memorización, sí, que es el aprendizaje por memorización. Estamos combatiendo eso. El aprendizaje es por razonamiento, lógica y criticidad. Afortunadamente, así es que debe ser. Así es que debe ser. Eso es lo que le decimos a los maestros. Los niños tienen que aprender la lectoescritura, pero es para que puedan razonar, para que puedan tener lógica en su pensamiento y para que puedan ir desarrollando esa criticidad que eventualmente los va a llevar a distinguir el bien y el mal. ¿Puedo hacer una crítica constructiva? Por supuesto, bueno, tú eres más maestro, tú eres profesor, aquí yo estoy aprendiendo. Sí, la crítica constructiva es esta. Si lo que yo estoy diciendo, si lo que la neurociencia nos dice a nosotros es verdad, y es verdad porque es una verdad que está demostrada. Estamos enseñándole a un niño las primeras lecciones del idioma castellano y ocurre que el niño está con una tablet o con el teléfono. Díganme ¿ustedes creen que después de yo haber dicho eso, ese niño va a aprender? No va a aprender. Por eso está prohibido, maestro, padre, los niños en escuela primaria no pueden tener ni teléfono ni tableta. Inclusive los de 15 años. En PISA demostraron o dijeron, o lo de PISA, la OCDE, llegó a la conclusión que los niños habían dicho a los 15 años, que es cuando se coge la prueba PISA, que la tableta o la laptop o el teléfono es un distractor que les impide el aprendizaje que ellos, estoy hablando de los empoderados, los que quieren aprender. Aparte de que, mis queridos amigos, llega un momento que el síndrome, lo quiero decir como lo sabemos en neurofisiología, el síndrome de dependencia de la tableta o del teléfono, ya está en el mundo entero. Por eso es que los países nórdicos quitaron, Jacqueline, la tablet, la computadora. Bueno, para mí Suecia fue el primero que hizo, por lo menos yo lo recibí de Suecia, el estudio, y después se fueron agregando los países y las universidades. Después vino Harvard y vino la escuela de qué sé yo qué de Londres y vino la de Italia y llegamos a yo he hecho muchísimos programas de televisión sobre este tema y he traído gente aquí como José Armando Tavares, por ejemplo, Julio Sánchez Mariñez, que Dios lo tenga en gloria, que tú viniste cuando le hicimos un homenaje. Estoy predicando. Inés Aispun hizo un artículo en Diario Libre fuera las pantallas y dijo, no es que lo estoy diciendo solamente yo. Y bueno, la pluma de Inés Aispun en España, en Madrid, en Madrid no, en El País, el periódico El País, que yo lo recibo, editorializó, los niños en España no están aprendiendo a leer. Y me llama uno y dice, ay, pero mire, profesora, usted debe ver que no solamente somos nosotros, digo, como consuelo de mucho, consuelo de tonto, algo así que dice el refrán. Y es verdad que editorializaron, pero el tema es que ellos llegaron a la conclusión que llegó primero Suecia y fue toda Europa. Asia se nos adelantó, pero te voy a decir algo de Asia y te doy de nuevo la palabra, y es que la tableta no solamente es un distractor del cerebro o que afecta a las neuronas o que impide el aprendizaje en la secuencia en que debe ocurrir, sino el desarrollo motriz. El niño, se dieron cuenta en Suecia fue porque no sabía firmar,
Pero ¿cómo van a aprender a filmar si nunca han tenido un bolígrafo en la mano? Inclusive los movimientos corporales se agotan durante el uso de la tableta y el teléfono o la computadora. Entonces esto tiene mucho que ver con las cosas que nosotros conocemos. Yo les voy a decir a mis amigos y profesores, que los saludo con mucho afecto, traten ustedes de mantener la atención de uno de sus hijos o nietos a los 4 años. A ver si ustedes pueden mantener la atención más de 15, 10 minutos. Bueno, en el aula de clases es así. Entonces, la clase que se le da a un infante, obviamente que tiene que estar basada ¿en qué? En la atención. Y el cerebro es el órgano de la atención, no hay otro. El corazón no le importa lo que está diciendo el maestro, ni al pulmón, ni a los intestinos. No, mandar oxígeno al cerebro y sangre. Es solamente al cerebro. Irrigar el cerebro. Entonces, ese es el segundo punto, Jacqueline, que yo tengo que insistir una y otra vez. Si una clase puede estar cerca de la perfección, pero oiga, mi querido amigo, está en relación directamente proporcional al tiempo de atención de los alumnos para que pueda entrar al cerebro, que es realmente el órgano del aprendizaje. Entonces, de eso se trata. Si una clase dura 45 minutos, pero realmente la atención de un niño es 18 minutos, utilicen los 18 minutos. Lo otro, que es otro tema interesante que Jacqueline y yo también hablamos fuera de cámara, es que las clases tienen que tener diversión. La clase no puede ser tan estricta, por así decirlo, que todo es el aprendizaje de lo que está en el pizarrón o lo que está diciendo el profesor. Tiene que haber un momento de diversión, que el niño se relaje, ya la atención se les va desapareciendo, pero él vuelve y la recupera. Y en ese sentido, decir algo más, Jacqueline, y es que lo que se llama el aprendizaje multimodal, eso quiere decir que los niños tienen que aprender con todas las herramientas que tienen aquí dentro. Bueno, si hay que utilizar la música para que aprendan a leer, utilícenla. Pero si tienen que utilizar un tambor para poder pronunciar las vocales, utilicen el tambor. El cerebro eso lo aprovecha, lo pide, de que en el momento del aprendizaje haya diversión, que el niño sienta, que su cerebro sienta que sí es un aprendizaje, pero al mismo tiempo que es una diversión. Pero hay algo que yo quiero que los docentes y la familia sepan. Se habla de que no hay una educación de calidad y que para aquí y para allá, que no hay calidad, y los empresarios que si el 4% no rinde, etcétera, etcétera. Ustedes no se dan cuenta, la sociedad no se da cuenta. Primero, que tome una generación que pueda cambiar. El niño entra a los 4 años a la escuela, 5 años, pero sale a los 18, 20 o 21 o 23. La evolución del mundo con la vertiginosidad que la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial van, es tan difícil para nosotros, los que más o menos tenemos el liderazgo de este tipo de cosas en la educación. Es, como dijo ahorita, aprendiendo y desaprendiendo. Pero el niño... Yo pasé un momento ridículo en UNESCO, cuando Andrés L. Mateo, hace un año y pico, me hizo una agenda en la UNESCO. Te lo voy a decir en breve porque no quiero quitar la atención de ti, pero para que vean lo que tú estás diciendo que me pasó a mí. Cuando me tocó la sección de comunicarme, de hablar con la parte más alta, jerárquicamente hablando, en la UNESCO, de la educación inicial y primaria. Yo decía, estuve con el imperio asiático, porque era un chino, el jefe se llaman a sí mismos, jefe, chief, y la gente que dirigía sus departamentos eran todos asiáticos. Y yo me acuerdo que había 2 japonesas que siempre estaban sonreídas, y él está hablando del aprendizaje y de esto y la atención del niño, y le digo, ay, doctor, en Santo Domingo tenemos la jornada escolar extendida, y a mí me preocupa que estando en el último lugar en tantas cosas, y yo lo sufro tanto, y que si en PISA, que las pruebas, muchas veces las diagnósticos no llegan a ser checker hablando que no se tiene lo que quiere, aunque últimamente hemos mejorado, y yo voy a demostrar
un estudio que estoy haciendo que voy a entregar dentro de poco, y Radamés está haciendo otro. Pero, ¿qué pasa? El chino me dijo, ¿y qué usted cree que se debe hacer? Digo, yo estoy pidiéndole a las autoridades que pongan más horas de lenguaje y más horas de matemática, porque esas son las dos áreas. Y dice, ¡no! Eso sería un error. Y le digo, ¿cómo que sería un error? Dice, pero es que la atención del niño, lo que tú estás diciendo, tiene lo que llaman span of action, claro, de la memoria. Claro. Es que el niño capta, tú estás hablando una hora con él, pero de esa hora él te oye y él entiende, pero hay un número determinado de minutos donde él está contigo, su cerebro está dentro de ti. Y él me dijo, si usted está consiguiendo, si su país tiene en esa aula los niños que no están aprendiendo, no le ponga más horas de clase, cambia el maestro. O sea, tú le estás hablando, maestro, es a ustedes que le estamos hablando. Yo no estoy diciendo que cambien el maestro, pero ese señor, la más alta autoridad de la UNESCO, que es la Universidad Mundial, así es como yo la denomino, dice que si el maestro no puede captar la atención del niño, hay que cambiar al maestro. Sí, bueno, ese es un tema. ¿Tú que eres profesor en la universidad? Bueno, yo tengo no debería decirlo, pero casi 50 años de profesor, en la escuela de medicina. Pero no hay mucha diferencia, créanme ustedes, en enseñar a un niño a leer y escribir y enseñar a un muchacho que llega a los 18 años a una escuela de medicina y nunca ha visto ni siquiera cuál es el tendón que mueve el dedo pulgar. Entonces, el tema del docente, el docente tiene otra responsabilidad, Jacqueline, que es seria. Yo no sé en qué por ciento se cumple en los países como República Dominicana, pero me temo que el porcentaje de cumplimiento de lo que voy a decir no es muy alto. ¿Cómo se hace la personificación de la enseñanza? ¿Quién es el primero? No, vuelvo atrás. En la selva, la madre leona, a quien más cuida es el leoncito que casi no puede caminar. En la escala biológica, en la parte más inferior de la escala biológica de nosotros los seres que habitamos este planeta, allá abajo, la leona en medio de la selva, a quien cuida es al más desvalido, a ese que cuida. Y tradicionalmente ha sido así, no lo mata, lo cuida. Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo para nosotros los docentes. Aquel niño que uno nota que no termina de aprender, a ese niño hay que personificarlo. Hay la enseñanza personalizada. ¿Por qué? Terminó la clase. Ese niño que obviamente puede tener un trastorno de aprendizaje leve, el maestro tiene que acomodarlo y usted se tiene que quedar 10 minutos más con él. Quédese, porque usted va a ser un mejor ser humano de ese niño. Entonces usted vuelve y le repite, vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos, repetir otra vez, con él ahí, a él solo. La enseñanza personificada ha llegado a un estrato tan alto, y lo voy a decir por experiencia propia, que cuando yo llegué a Europa a estudiar en Inglaterra, yo tenía un tutor a quien tenía que ver yo solo todos los jueves durante 4 horas para él enseñarme de manera personificada lo que él entendía que yo debería aprender. Entonces la pregunta está clara. Eso es lo que llamamos mentores hoy en día. El mentor, y eso funciona. Yo viví eso en mí y lo he vivido con aquellos muchachos que me di cuenta que tenían el potencial de ser líderes y le presté más atención. Le prestaba atención también a los que veía medio desvalido desde el punto de vista del aprendizaje, pero aquellos que yo decía, wow, este muchacho, si yo te menciono nombre, tú dices, efectivamente, esos son y han sido y seguirán siendo líderes. Yeah. Aquellos líderes que no solamente aprendieron la ciencia que lo ha llevado a la posición que tienen hoy, sino son líderes que están imbuidos de la moral, están imbuidos de la ética y están imbuidos de los valores ciudadanos. Pero ¿qué pasa con ese muchacho? ¿Qué pasa cuando lo que tú dices,
quédate después de clase, quédate con él. Esa atención personalizada que se le da hoy en día, sea al que está sub o al que está sobre. El doctor Peña decía en el Senado, la ley de los sobredotados. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo, no. Yo creo que si hay una ley para sobredotados, esa ley debe estar en educación, porque la ley de educación debe ser inclusiva. Y la inclusividad no es solamente para hacer de los sobredotados líderes o genios, no, y el niño que está por debajo. La atención personalizada obliga al docente a prestar la misma atención para elevar a ese niño. El otro lo sigue subiendo, pero el que está más abajo tiene que subirlo. Lo sube con esa atención de la que tú estás hablando. Pero hay un aspecto que yo no sé si te entienden. Lo más probable te entienden mejor lo que yo crea. Es el tema de la memoria que te mencioné ahorita, la llamada memorización. Hoy en día se ha probado pedagógicamente, psicológicamente, psiquiátricamente, sociológicamente, que no se aprende por la memorización. Claro, el cerebro la copia y la manda a los lóbulos frontales por si acaso se usa, pero no se va a usar cotidianamente. Entonces pero la consecuencia del aprendizaje se queda. Porque si tú fuiste muy buen estudiante en matemáticas, puede que yo te diga ahora, José Joaquín, ¿tú te acuerdas del teorema, o tú te acuerdas de la fórmula trigonométrica, o tú te acuerdas del álgebra de cálculo? Y tú me dices, Jackie, pero yo como que no me acuerdo. Yo fui un estudiante, a mí me dieron una beca para matemáticas y mi papá dijo, no, con matemáticas no se come, y yo no pude estudiar matemáticas, que yo amaba la matemática. Pero si tú me preguntas de eso, yo no me acuerdo, pero la criticidad y la lógica que yo he desarrollado a lo largo de la vida, con la experiencia y las horas que he vivido, yo creo que la matemática que yo aprendí y el lenguaje que aprendí para expresarme tuvieron un papel fundamental. Por supuesto, aquellos maestros que fueron mis maestros fueron los tuyos. Sí, tú y yo somos de la misma edad. Así es. Son nombres de monumentos, de escuelas, de museos, de calles. No, yo no se ha olvidado esos nombres. Yo me acuerdo perfectamente bien de mis primeros Pero yo me acuerdo de la profesora de matemáticas, doña Amelia Sabater. Igualmente. Yo me acuerdo de la doctora Ornes, en lenguaje. Claro. Yo me acuerdo de las monjas, que esas eran en español, pero todas las monjas que nos daban la clase en inglés. Yo me acuerdo de Sister Thomas con la anatomía y la biología, o de la monja que trataba el tema de la literatura, leyendo a Edgar Allan Poe, o conociendo a Shakespeare. Ese es el tema, que a veces nosotros que damos clases no lo valoramos, el tema de la empatía profesoral. Eso tiene que existir. Eso. Uno no puede entrar a... Mira, Ansel Shecker habla muchísimo de eso. Ella viene a menudo a mi programa, da gusto. Ahora cuando se abrió la clase hace poco, yo oí a Ansel y yo me sentí tan orgullosa de trabajar con ella, o para ella, porque yo trabajo mayormente en ese ministerio pedagógico. Cómo ella hablaba al maestro en la semanal del presidente que le dieron la palabra, de lo que significaban los cambios que se estaban diseñando, que se estaban produciendo. Por eso que tú dices que el niño tuviera un aula donde se iba a entretener para aprender. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo de la vida diaria. Los médicos, nosotros, tenemos todos los problemas que tienen la gente normal, como dolor de rodilla, dolor de cabeza, problemas con los hijos, problemas con los amigos, problemas económicos. Todos nosotros, todos, sin excepción, todos los médicos del mundo. ¿Ustedes se imaginan que mañana, la próxima semana, yo entre al quirófano y lleve el problema que yo tengo económico, familiar o personal, lo lleve a operar el cerebro de un ser humano? El maestro es igual. El maestro tiene que entrar al aula con empatía, sonriendo, y dejar en la puerta del aula, dejar sus problemas y entrar a hacer lo que él debe hacer. Y por eso es que yo no quería decirlo, Jackie, pero no todo el mundo puede ser maestro. No, bueno, no. José Joaquín, no. Yo quiero decirle a los que nos están viendo y tienen el privilegio de oírte,
que la semana que viene van a estar el domingo contigo también, porque esto es una serie de 3 programas que tú le brindas al país. Y para mí es un privilegio que hayas escogido nuestro programa en CDN, que sé que el Banco Central y el Banco Popular ven esto con simpatía. Lo estuve hablando con el doctor Mármol, pero la verdad es que si el maestro no tiene vocación, no puede darse cuenta, no puede sentir. Es sentir, no una emoción, no, un sentimiento de que la vida de ese niño está en sus manos y que el aprendizaje es que lo transforma, y lo transforma para siempre, a lo largo de la vida. Yo le he preguntado ya que a compañeros, profesores, ¿qué sienten cuando van a dar clases? ¿Tú sabes lo que me dicen? Un gran placer. Oye, qué contestación. Frente al público de los estudiantes de medicina, cuando ellos expresan lo que ellos saben y se lo dan en bandeja de plata, por así decirlo, a ese alumnado, yo le pregunto a veces, ¿qué tú sientes cuando tú estás dando clases? Y un porcentaje altísimo de ellos me dicen lo mismo. Es un placer inmenso. El placer que yo estoy viviendo de tenerte esta noche, esta tarde, este día, cuando nos vean en Europa, va a ser por la mañana. José Joaquín, el tiempo es mortal. Qué lástima. Nuestra teleaudiencia sabe ya que tú estás comprometido, claro, y que el segundo programa tenemos quizás una persona que estamos invitando para que converse con nosotros y veamos lo que piensa la gente joven. Sí. Porque es bueno quizás los maestros... Es bueno oírlos. Sí, ellos, porque puede que el docente diga, pero doña Jackie ya está muy vieja, pero el doctor Puello todavía ha dado clases, pero ya en las canas, yo me las tiño, pero tú no. Pero ellos piensan que las canas, las grandes obras en la humanidad, la han hecho los grandes hombres y las grandes mujeres después de los 70 años. Eso está escrito, probado, así es. Y es un orgullo para los que llegamos a viejos. Yo no digo que yo tenga una gran obra, lo que quiero decir que el hecho de que seamos viejos no significa que no sabemos o que no estamos al día, porque estamos estudiando todo el tiempo. La frase de Einstein, no hay patrimonio mayor a la humanidad que el conocimiento. Dios. Entonces, maestros, docentes, directores queridos, el doctor Puello es mi regalo de este año, es más, mi regalo de Navidad ya para ustedes. El domingo que viene, si Dios quiere, nos encontramos. Pero en lo que pasa esta semana, y ya ustedes están en el aula, han oído a mi queridísimo José Joaquín, yo quiero que cuando piensen en él, también se acuerden lo que su maestra les dice: educar es enseñar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.